ahorita vimos todo lo que sale bien y todo sale muy bonito, todo el trabajo de parto, etcétera, pero como ya lo vimos en la clase anteriormente, puede haber alteraciones porque viene muy yucateco, o sea, viene partes óseas. La pelvis se encuentra, no es ginecoides, androides, platipeloides, etcétera, no pasa por ahí. Entonces, hay una dificultad para el trabajo de parto. Dificultad, o sea, distocia. Los músculos se encuentran muy apretados, el cervix ya tuvo una cirugía por ahí, se tuvo un enfriamiento, un calentamiento, etcétera, y entonces se fibrosa totalmente, encuentran un anillo. En lugar de encontrar, supongamos, la sensación de la oreja, van a encontrar un anillo fibroso y que no lo rompes con nada, ¿sí? Y entonces ¿qué hay? Distocias de partes blandas, ¿sí? O viene muy grande, el producto viene muy grande. ¿En qué podemos tener que es muy grande? En los diabéticas, en los... Definición. Se emplea para designar un parte difícil o prolongado, perturbación, anormalidad del mecanismo de parto. O sea, en pocas palabras, hay algo que no nos está saliendo bien. Distocias de origen, entonces vamos a ver que puede ser por la mamá, puede ser por el producto. Vamos a empezar con la mamá. Hay algo que nos está interfiriendo con la contracción. Y acuérdense que todos los factores que pueden estar dentro de la contracción, intensidad, frecuencia, que empiece en el fondo, que esté alterado el triple gradiente, etcétera. Que esté alterada los huesos de la mamá, ¿sí? Los diámetros que ya vieron cuáles son los normales pueden estar reducidos, ¿sí? O anormalidades de las partes blandas. El producto, viene algo mal en el producto, ¿sí? En su presentación cefálica, en su presentación que viene de pelvis, ¿sí? Situaciones anómalas como cuáles, transverso, oblicuo, y aunque venga en oblicuo, algunas veces le das trabajo de parto y muy raro se pone en vertical. Simplemente ya viene en oblicuo y ya no bajó. La actitud, el exceso de volumen, en lo que estábamos diciendo en esos pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Y congénitos, ¿como cuáles congénitos? Espina bífida, anencefalia, los que van a ser ginecólogos, etcétera, ¿de acuerdo? Distocias de contracción. Es la alteración de uno o varios de los componentes dinámicos de la contracción uterina. O sea, viene algo mal en la contracción. No está funcionando la contracción. Se puede manifestar por una evolución muy lenta en el trabajo de parto. En lugar de que nos está ayudando, empieza a sangrar la paciente. ¿Por qué puede pasar eso? Puede hasta desprenderse la placenta. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Desprendimiento prematuro de placenta. Estás duro y dale con esa contracción que no está sirviendo de nada y para lo único que está sirviendo es para que se desprenda la placenta. La ruptura uterina, además de que nosotros le podemos echar la mano con un Braxton, con un cristal que lo rompamos, pues también la misma contracción, en la misma tetania. ¿Sí? Y todo eso, ¿quién lo va a sufrir? Sufrimiento fetal. Fíjense, fácil y sencillo. Alteraciones, oligistolia, menos de 2 contracciones en 10 minutos y policistolia. Algunos libros lo van a encontrar de 4, otros lo van a encontrar de 5. Alteraciones en la duración de las contracciones. ¿Cuánto puede durar? Menos de 30 segundos hipo, o si estamos hablando más de 60 segundos, le vamos a dar el nombre de hipersistolia. ¿Ok? Tono. Recuerden, presencia de contracciones menos de 8 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipotonía. Y si está por arriba de los 20, estamos hablando de hipertonía. De 12. ¿Ok?
lo que estábamos hablando y que no me estaban creyendo, nada más aquí dos dijimos lo mismo, los otros no nos creyeron nada, se puede invertir el triple gradiente. Alteración en el sentido de algunos de los componentes, frecuencia, tono y duración, generalmente no se encuentra en forma aislada, sino que se asocia a estos síndromes. Y generalmente lo que podemos también encontrar es de que hay un foco ectópico, hay otro foco que nos está desencadenando el inicio de otro tipo de contracción. Entonces, puede haber alguna alteración en el triple gradiente. Hipo. ¿Por qué no se puede contraer bien? ¿Por qué está sin hipo? Sobredistensión uterina. Ejemplos de sobredistensión. Miomas. 2. Productos grandes. 3. Polidramnios. Entonces, la contracción no va a ser adecuada. Está muy grande el útero, no lo va a abarcar. Alteraciones hormonales, alteraciones en el útero. Cuadro clínico, hay de cómo se va a caracterizar la hiposistolia. Una disminución en la intensidad, en la frecuencia. En pocas palabras, va a haber una disminución en el trabajo de parto. ¿Por qué estamos hablando de despegamiento? ¿Por qué se habla de tratamiento, el despegamiento de membranas? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros despegamos las membranas? ¿Por qué se empieza a contraer? Porque desencadenamos algo muy parecido a la inflamación en la que produce vasoconstricción y se estasia. Hace así, chichito, pero ¿por qué? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero dime quién lo provoca. Cuando nosotros liberamos las membranas, ¿qué va a pasar? ¿Producción de qué? ¿Tú lo acabas de decir? Dímelo un poquito más científico, doctora. Aunque vayas a hacer del trabajo. ¿Ah, tú no? ¿Tú qué quieres hacer? Oh, peor tantito. Pero bueno, no importa. ¿Qué vas a? Peor tantito, tú lo debes de saber. Prostaglandinas. Cuando nosotros estamos despegando las membranas, estamos estimulando la producción de prostaglandinas. Punto. No hay ciencia. Amniotomía, ¿por qué? ¿Mandé? Para quitar 1, 2. Liberación de más prostaglandinas. 3. ¿Cuándo debes de hacer la amniotomía? Cuando está libre, cuando está encajado. ¿Por qué cuando está encajado, doctora? Para que no haya prolapso de cordón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Administración de oxitocina, cuidado con la polihistoria, porque de tanto que te dicen no jala y no jala y no jala, la actividad podemos desprender la placenta. Una buena hidratación. ¿Sí? Y lo que siempre debemos de estar cuidando es que no caiga en un sufrimiento fetal. Distocia de contracción, factor mecánico durante el trabajo de parto, ¿qué es lo más frecuente? Una desproporción cefalopélvica. Todo empieza muy bonito, no hay ningún problema, se empieza a poner lento el asunto. ¿Y cuál es el tratamiento? Le haces una amniotomía, una hidratación, estimulación después de excluir factor mecánico o sufrimiento fetal. Una pregunta de aquí sale. Para que tú sepas de que existe un DCP, ¿qué es lo que debes hacer? ¿O qué es lo que no debes hacer? A ver, los internistas hagan consenso. ¿Tacto rectal? Digo, que el tacto vaginal no sé. Ya te fuiste muy grueso, doctora. Perdón, es que voy a ser interna. Sí. Sí. La perdimos. ¿Perdón? ¿Puedes medir, pero con qué? ¿Una pelvis qué? A ver, tú dímelo.
A ver, la doctora le quiere sacar una placa de rayos X, ¿cómo se llama? ¿Una qué? Pelvimetría, una cefalopelvimetría. Eso es lo que dicen los libros, pero realmente no sirve de nada. Es una realidad. Muchas veces dice no pasa y sí pasó, y luego te dice sí pasa y no pasa. La mejor manera, y sobre todo para las ginecólogas, doctoras, el tacto. Le haces su amniorexis, le mides, ves cómo se encuentran las espinas ciáticas y ves si pasa o no pasa. ¿De acuerdo? De repente, aquí hay muchas doctoras, pero antes de que sean doctoras van a ser mamás, son mujeres. No se dejen engañar por los ginecólogos o las ginecólogas que te hacen tacto antes de ir al trabajo de parto y dicen no va a pasar. Eso no es cierto. Porque para que tú sepas si va a pasar o no va a pasar, tienes que tocar la cabeza del bebé contra los huesos de la mamá. Y esa es la única manera en que vas a saber si pasa o no pasa. Hay compañeros o compañeras que ya en el 6º o 7º mes te hacen el tacto, no va a pasar, ¿eh? O te hacen una prueba de trabajo de parto. Y la prueba de trabajo de parto dura 1 hora y te dicen, no pasa. Les están mintiendo. Ya nos estamos metiendo en otro punto. Mande. ¿Para fin de examen tenemos que ir a un clínico con el tacto o la pelvimetría? Cefalopelvimetría. Ok. Distosis de contracción, ya sabemos, policistolia. Más de 5 contracciones, tiene dolor intenso. ¿Y qué le vamos a hacer a la policistolia? Muy bien. ¿Mande? Y quitarla. Y lateralizarla. Lateralizarla. Tratamiento de cúbito lateral, ya lo vimos. Uso de uteroinhibidores. Generalmente hemos tenido tiro por viaje, hemos tenido policistolia y no hemos llegado a la utilización de uteroinhibidores y su analgesia. Incoordinación uterina, progresión lenta del trabajo de parto detenido y no vamos a encontrar ninguna dilatación. ¿Ok? Por pelvis ósea. El mecanismo de trabajo de parto puede alterarse cuando existen modificaciones en los huesos y ya vimos cuáles son los tipos de pelvis y qué es lo que va a intervenir en esto. ¿Por qué pueden estar alterados los huesos maternos? Raquitismo. ¿Por qué puede haber los internistas? Perdón, pero es que saben más que nosotros. ¿Por qué puede haber raquitismo? Órale. ¿Mandé? ¿Ya hicieron consenso? Ahora díganlo. ¿Por qué puede haber raquitismo? ¿Mandé? ¿Qué más? Desnutrición. Te puede llevar al raquitismo. Entonces, generalmente cuando te vas al pueblo, generalmente son pacientes que tienen desnutrición, tienen raquitismo y vamos a encontrar este tipo de problemas. En las grandes ciudades lo vas a ver muy difícil. ¿Sí? Fractura de pelvis. Díganme qué parte de la pelvis puede, simplemente una rectificación de algo te puede alterar y te puede formar una distosia. ¿Mande? De espinas, pero ¿cómo se te van a romper? ¿Si ya se te rompieron las espinas? Ándale, ya te vamos entendiendo. Ahorita que tengas la palabra nos lo dices. A ver, ¿qué más? ¿Mandé? A ver, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Un centón que se te va a romper. El coxis. Y cuando generalmente, no sé, si no vas al médico, generalmente no que vamos al médico, queda rectificado el coxis, queda con más curvatura. Y simplemente esa rectificación del coxis te puede hacer una distosia. ¿Sí? Generalmente, ¿cómo le vas a tratar esa rectificación de coxis? En un momento te va a recordar mucho, pero después ya te va a alegrar la paciente. Por medio de un tacto, sí, por medio de un tacto. ¿Cómo se lo rectificas? ¿Mande?
No, el tracto, duro con el tacto rectal. No. ¿Qué fijaciones? Bueno, ya van dos. Bueno, ¿qué clase tuvieron antes, A ver, todo lo quieren hacer. Bueno, es que ustedes son muy chavos, ya piensan en otras cosas, pero no, por ahí no va. Tacto vaginal, se lo fracturas. Sí. Te va a recordar, pero va a salir el bebé y después ya se cura, no pasa nada. Exactamente. ¿De acuerdo? Ya, tranquilos, ya. ¿Qué prefieres, que te rectifiquen o que te hagan el tacto rectal? Bueno, tú no, pero disminución del estrecho superior de la pelvis, ¿o cuándo? Cuando mide menos de 10 centímetros. Eso sí se lo debe, ya nos despejamos un poquito, esto sí se lo deben de saber perfectamente. ¿Sí? Dificultad para la presentación sin encaje, aumenta en la frecuencia de las distosis de contracción, facilidad que ocurra prolapso de cordón. Pero lo más importante es disminución del estrecho superior de la pelvis, cuando el diámetro promontorio retropúbico mide menos de 10 centímetros. De memoria, por favor. ¿Listo? El diagnóstico, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Diámetros pélvicos reducidos, se encuentra libre totalmente la presentación, el bebé se encuentra totalmente libre, no hay descenso, obviamente, puede haber alteraciones en la frecuencia cardíaca y, por lo que tú me preguntaste, ¿se confirma con qué? Punto. Por motivos de examen. Disminución del estrecho medio. Cuando nosotros estamos hablando de disminución del estrecho medio, cuando el diámetro biespinoso es menor de 9.5. Diagnóstico, como lo que estábamos diciendo acá de mi lado derecho, es tacto. Ver cómo se encuentran las espinas, ¿de acuerdo? ¿Pero contra qué? Contra la cabeza. Antes no se puede decir. Estrecho inferior, cuando el bisquiático es menor de 8 centímetros y el diagnóstico se hace igualmente vía vaginal valorando la forma suprapúbica, ¿de acuerdo? Y si se están dando cuenta, ningún tacto es, nada más el tacto vaginal. DCP. Hay una falta de armonía entre lo que es los huesos del cráneo del bebé y lo que son los huesos de la madre, ¿de acuerdo? Y esto nos va a interrumpir lo que viene siendo totalmente el trabajo de parto. ¿Cuáles son las causas? Igualmente las podemos dividir de mamá, pelvis estrecha, asimetría por escoliosis. Generalmente yo creo, ¿cuántos ortopedistas va a haber aquí? ¿No? Porque no tengo el... ya, a ver, doctora, más o menos, ¿cuántos tenemos escoliosis en México? ¿No sabes? Yo creo que somos un buen, ¿no? Fractura, parálisis de los miembros inferiores y fractura de múltiples de la pelvis. Producto, ¿qué es lo que nos va a alterar la cabeza? ¿Fisiológica o no fisiológica? Hidrocefalia. Macrosomía, viene más grande de lo demás. O pueden ser causas mixtas. ¿Sí? Diagnóstico, obviamente, todo volvemos a lo mismo, una buena exploración física, vemos cuál es la altura de la presentación y vemos todos los diámetros, qué es lo que nos está fallando, y todo lo vamos a resolver por medio de la cefalopelvimetría. Esto ya es más engorroso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente con distosis de pelvis ósea? Primero, una prueba de trabajo de parto. Se puede llevar a cabo cuando no se encuentre un estudio radiológico. Cuando te reporta, generalmente te van a decir de que está límite. O sea, que el radiólogo no supo qué hacer, entonces te la manda como límite.
Entonces, cuando te dice que es límite, pues le das la oportunidad a la paciente, ¿de acuerdo?, de darle un buen trabajo de parto, pero no de 1 hora, 2 horas, o sea, la tienes cuando menos 8 horas en buen trabajo de parto. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para hacer el trabajo de parto? La prueba de trabajo de parto. Primero, obviamente no va a venir de nalguitas. Obviamente debe de venir, ¿cómo? De cabeza. No debe de venir ni transverso ni oblicuo, debe de venir longitudinal. ¿De acuerdo? Obviamente las condiciones del cervix son totalmente buenas, o sea, no te vas a encontrar el anillo fibroso. Si tienes sufrimiento fetal, obviamente no le vas a hacer una prueba de trabajo de parto, ¿de acuerdo? Y siempre y cuando tengas al anestesiólogo al lado. Positiva, cuando durante un tiempo de observación progresa la dilatación o asciende. Negativa, si en 4 horas permanece estacionado. 4 horas mínimo. Mínimo. Si le puedes dar 8, sin ningún problema, si la paciente se encuentra bien, si no hay sufrimiento fetal, adelante, no hay ningún problema. 8 horas. Tú ya la vas a estar valorando. Acuérdate que todo va a depender también si es multípara, primípara, etcétera. Multípara no quiere decir de que no se haya fracturado en el segundo hijo. A lo mejor en el primer hijo no se había fracturado nada y en el otro sí. ¿De acuerdo? Partes blandas. Cicatrices retráctiles de perineo vulva, iban muy grueso y resistente. Aquí hay una pregunta, nada de que perdí la virginidad cuando me subí al Everest o algo por el estilo. ¿Se acuerdan de eso que decían ustedes, las mujeres nos engañaban de esa forma? Ya vimos que nos engañaban. ¿Cuándo se rompe el himen? Puede ser tan resistente que ¿cuándo se puede romper? ¿Hasta que qué? Hasta que lo cortas, hasta que nace el bebé. Tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Otra de las cosas muy importantes, las insuficiencias venosas en esta área. O sea, es tiro por viaje que encontramos insuficiencias venosas, eso que dices, ¿por dónde le voy a hacer la episiotomía? ¿De acuerdo? Y otra de las cosas muy frecuentes, lamentablemente, puede ser sea de vulva o sea de pene. Vagina. Sí, doctora. Contraindicación totalmente. No puede pasar por ahí. Ni le busques, te van a demandar. ¿De acuerdo? Defectos congénitos, ¿como cuáles, doctores? A ver. ¿Mande? Tabique. ¿Qué más? No, estamos hablando de vagina. Pero generalmente, como dices, puedes encontrar un tabique. ¿De acuerdo? Cicatrices por alguna cirugía, tumores de cualquier tipo y vaginitis. Cervix, que es simple y sencillamente el actor de todo esto, ¿por dónde va a pasar? Alteraciones en su posición, en algunas, generalmente ¿dónde lo vamos a encontrar? En retro, ¿no? Generalmente lo llevas hacia ante, o el mismo trabajo de parto te lo va a llevar hacia ante. El cervix no es dilatable, rígido por las cicatrices, por infecciones, como ya dijimos, por cono, etcétera. Por edema, como ya habían dicho ustedes, por tactos repetidos. Y presencia de, lamentablemente, ¿de qué? De neoplasias de cáncer. Lo vimos en el trabajo de parto. Algo que nos puede alterar dentro del útero el trabajo de parto, ¿qué puede ser? Los miomas. Y aquí cada cosa lo que podemos encontrar. ¿Cuál es el manejo que podemos encontrar en este tipo de paciente? Pues la corrección, ¿sí?, de cada uno. O si no, pues ya nos vamos a la cesárea. Al fin que la mayoría de las mujeres ya aquí en cesárea, pues ya ni nos preocupamos. De origen fetal. Puede ser por la actitud,
Puede ser la posición, puede ser por malformaciones, por las presentaciones, por todas esas definiciones que ya vimos anteriormente, puede haber alguna alteración ahí y puede provocarnos, si hay algo anómalo, alguna distocia de origen fetal. Cefálico, variedad de posición, variedad de occipito posterior ocurren. ¿En qué tipo? Fíjense bien, aquí viene una pregunta. ¿En qué tipo puede existir una variedad de occipito posterior? ¿En qué tipo de pelvis? Diámetro transverso reducido. Por lo tanto, no va a pasar. ¿Sí? Braquicefálicos, vientre péndulo de la madre, que eso generalmente yo no lo he visto. Lo que ya habíamos visto, que ya se quedó en una sola posición, la cabeza del bebé ya no dio la rotación, el sinclitismo persistente o permanente y la placenta implantada en la cara anterior del útero. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Palpación abdominal, que nosotros llamamos, ¿cómo se llaman? Maniobras de Leopold. Tacto vaginal, en donde vamos a encontrar dónde se encuentra la fontanela, ¿sí? Y muchas veces la fontanela, y tengan mucho cuidado con eso, la fontanela con qué la podemos, nos podemos equivocar. ¿Con el qué? Con el anito, ¿con el ano de quién? Del bebé. No, es que hay que explicar. Variedad occipito transversa se presenta generalmente en qué tipo de pelvis? Androide y platipeloide, por lo tanto puede producirse una distocia. Puede ser forceps, pero generalmente ya no estamos educados para el forceps, sino ya nos vamos directamente a la cesárea. Presentaciones de bregma de frente de cara. ¿Cuál viene siendo la etiología de este tipo de presentaciones? Otro tipo de pelvis, como dicen, la pelvis plana, gemelar, 3, 4, ¿sí? En los prematuros, en los anencéfalos, o los que pierden totalmente la actitud fetal. ¿Y cuándo se pierde la actitud fetal? ¿Cuándo hay muerte fetal? ¿Cuándo se rompe qué? Bueno, sí, también, sí, claro. Cuando se rompe el útero. Sí, pero es que ya se fue hacia otro lado, obviamente. ¿Cuál es el manejo en este tipo de pacientes? Rechazar la presentación y efectuar la rotación, de acuerdo a hacerlo manual, o la cesárea. Generalmente también ya caemos de cesárea. ¿Qué hacemos con el asinclitismo? Presentación de asinclitismo. Puede ser un asinclitismo anterior o puede ser uno posterior. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el anterior? Cuando se presenta más amplio que el parietal anterior del bebé. Y cuando se encuentra el posterior, cuando el parietal anterior está más reducido. Ok. Diagnóstico. Volvemos a lo mismo. Palpación. Y fíjense qué tan importante es para nosotros lo que viene siendo las maniobras de Leopold. ¿Sí? Debemos de estar vigilando sobre todo la auscultación, la frecuencia cardíaca fetal, en donde se encuentra y estarla monitoreando. Distocias por situaciones anormales, transversas. ¿En qué tipo vamos a encontrar la transversa? En pacientes multíparas, en prematuros y cuando es un útero muy grande debido a una polidramnia. De acuerdo a la etiología puede ser, el hueso se encuentra muy chico de la mamá, son muchos bebés y hay alguna malformación del útero. No se me estén durmiendo, niños. Ya vamos a acabar, ya vamos más rápido. Oblicua. El eje longitudinal del feto se encuentra oblicuo en relación con el eje longitudinal de la madre. Se considera como transitoria, ya que generalmente ya cuando le estás haciendo un buen trabajo de parto, se vuelve longitudinal, generalmente. Pero en algunas ocasiones se encuentra oblicuo y se quedó oblicuo y hay disminución en el trabajo de parto y hay falta de progresión en el trabajo de parto.
¿Qué es lo que hacemos? O qué es lo que hacían también. Parto vaginal si se convierte en cefálico, cesárea si se queda en oblicuo. ¿De acuerdo? Por exceso de volumen. ¿A qué estamos hablando o de qué estamos hablando cuando es exceso de volumen? Cuando hay macrosomía, cuando hay hidrops, cuando el tórax está más allá de, o sea, es un hidrotórax, bocio, tumores fetales, etcétera. Todo esto puede darnos una alteración de distosis de origen fetal. ¿De acuerdo? Y anomalías congénitas del feto, como anencéfalos, dicéfalos, etcétera. Ya lo habíamos visto. Es mejor realizar una buena cesárea que atender un mal parto. Eso sí deben de aprenderlo perfectamente, sobre todo las doctoras, sobre todo para el examen, que cuando dicen, si no puedes hacer, no le puedes poner forceps, si no le puedes hacer una maniobra, etcétera, ¿cuál es el mejor tratamiento? La cesárea. ¿De acuerdo? Porque si no, le estás intentando que caiga en parto, que viene siendo parto, pero al último viene siendo ¿qué? ¿En qué acaban esos niños? Sí, estás insistiendo. Parálisis cerebral infantil. ¿Ok? Gracias.